Muy buena información del Seguro Social para los jubilados en los Estados Unidos. Si es que tú eres un jubilado el cual depende netamente de los beneficios que nos otorga el Seguro Social mes a mes como un ingreso neto y fijo, sabes muy bien que este año 2024 se vienen nuevos cambios. Cambios que pueden o mejorar o perjudicarte. Recordemos que también viene un nuevo aumento de beneficios para poder ajustarse a la inflación, aunque de este también varía mucho, ya que la cantidad de dinero extra que podemos ver va a depender de otros factores, como puede ser también el Medicare, las primas de la parte B, o el dinero retenido de tus cheques para impuestos. Pues dentro de todo esto vamos a estar viendo los factores clave que pueden estar afectando la cantidad de ingresos del Seguro Social que estarás recibiendo en este año 2024. Pero esto no es todo de lo cual estaremos hablando, ya que tú puedes estar siendo uno de los muchos cientos y miles de beneficiarios que podrían estar aplicando a un pago de $500 que estará durando 18 meses. Se trata de un programa de pilotos de ingresos garantizados que va a estar proporcionando pagos en efectivo de $500 sin condiciones a todos estos residentes durante 18 meses. Es un programa el cual tiene como objetivo mejorar tus resultados financieros y de tu salud, así como también se busca comprender los impactos que va a tener esta asistencia directa en efectivo a tantos individuos en sus comunidades. Así que vamos a explicarte poco a poco en todo el traspaso de este video, desde los factores clave del Seguro Social, así como también de este gran programa de beneficios que sin duda alguna estará ayudando a miles de familias. Iniciaremos hablando sobre los factores clave dentro del Seguro Social en este año 2024. El primero que todos sabemos es el ajuste por costo de vida del 3,2%. Los beneficios del Seguro Social estarán aumentando a partir de este enero un 3,2%. Eso equivale a más o menos unos $50 por mes en promedio de beneficios de jubilación. El aumento, pues, es mucho menor que el CULA que vimos del 8,7% en este año 2023 pasado. Eso provocó un aumento de más de $140 por mes en promedio. El beneficio máximo para un trabajador jubilado que solicita teniendo la plena edad de jubilación estará aumentando en este año 2024 hasta $3,822. Sin duda alguna, es un beneficio promedio muy bueno, así como también para los trabajadores jubilados, que su beneficio en promedio de $1,907 es algo bastante atractivo que estaremos viendo en este año. Pero como mencionamos, es un beneficio bastante interesante, pero esto viene frente a otras consecuencias, y aquí entra el segundo factor clave. Las primas de la parte B del Medicare serán más altas. Un factor el cual afectará exactamente este aumento que estarán recibiendo los beneficiarios es la prima de la parte B del Medicare, que generalmente esto se deduce automáticamente de sus cheques del Seguro Social. La parte B del Medicare sirve como un seguro médico y cubre servicios médicos y de otros proveedores. Puede ser atención ambulatoria, atención médica domiciliaria, equipo médico duradero y algunos tipos de servicios preventivos. Ya se tiene previsto que las primas mensuales estándar aumenten $9,80 por mes, el cual prácticamente va a ser unos $174,70 en este año 2024. Sin embargo, las personas con ingresos más altos pagarán más como resultado de lo que se denomina montos de ajustes mensuales relacionados con los ingresos. Por lo general no se pueden ajustar las primas de la parte B del Medicare, a menos que tengan una excepción. Si algo ha cambiado materialmente en la situación, es que usted pueda apelar a la prima del Medicare. Esto se aplica a eventos que han provocado que sus ingresos bajen desde, por ejemplo, el año 2022. Puede ser un divorcio, el fallecimiento de un cónyuge, la pérdida de una pensión o el inicio de la jubilación. Y es que aquí entra el tercer factor clave. Es posible que se enfrente a una prueba de ingresos. Todo esto viene vinculado. Si usted reclama el Seguro Social entre los 62 años y su plena edad de jubilación, sus beneficios serán reducidos por comenzar tan anticipadamente. Si además de esto usted continúa trabajando, entonces puede estar sujeto a lo que se conoce como una prueba de ingresos de jubilación,
si es que sus ingresos superan un determinado umbral. En este año 2024, las ganancias exentas de la prueba de ingresos de jubilación estarán aumentando a $22.320. Por cada $2 de ganancias por encima de ese límite, a usted se les verá retenido $1 en beneficios. La buena noticia es que esos beneficios retenidos se aplican a sus beneficios mensuales una vez que alcance la plena edad de jubilación. Es muy importante destacar que existe un umbral de prueba de ingresos diferente para el año en el cual usted cumple la plena edad de jubilación. En este año 2024, esto aumentará a $59.520 para los meses previos a los cuales alcance su plena edad de jubilación, en comparación a lo que vimos en este año 2023, que fueron $56.520. En el año en el cual usted cumpla la plena edad de jubilación, se le va a retener $1 en beneficios por cada $3 en ganancias por encima de ese límite. Sin duda alguna, la prueba de ingresos es un factor importante a considerar, pues a la hora de querer decidir si es que es hora de reclamar tus beneficios de jubilación. El nuevo umbral más alto, casi $60.000 para el año en el cual se cumple la plena edad de jubilación, también presenta una muy buena oportunidad. Por ejemplo, si cumple la plena edad de jubilación en julio, puede ganar alrededor de $10.000 por mes antes de su cumpleaños y no va a estar sujeto a la prueba de ingresos si comienza a recibir beneficios el 1 de enero. Y bueno, llega el último factor clave, el pagar impuestos sobre los ingresos de sus beneficios. Los ingresos por beneficios del Seguro Social pueden estar sujetos a impuestos federales. La tasa a la cual se graban esos ingresos se basa en sus ingresos combinados. Eso se calcula sumando la mitad de sus beneficios con su ingreso bruto ajustado y el interés no sujeto a impuestos. Puede pagar impuestos sobre hasta el 50% de sus beneficios si su ingreso combinado está entre $25.000 y $34.000 para contribuyentes individuales o entre $32.000 y $44.000 para parejas casadas que presentan su declaración en conjunto. Hasta el 85% de sus beneficios pueden estar sujetos a impuestos si es que su ingreso individual combinado es superior a $34.000 y presenta una declaración individual, o si está casado con más de $44.000. En particular, estos umbrales no cambian de un año a otro. Sin embargo, a medida que los ingresos por beneficios aumentan cada año por el COULA, una mayor parte de esta queda sujeta a impuestos con el tiempo. Es posible que más beneficiarios deban pagar impuestos federales sobre la renta sobre sus ingresos por beneficios en esta temporada de impuestos, todo debido al COULA que vimos el año pasado 2023 del 8,7%. El grupo de personas mayores no partidistas, el de Senior Citizens League, aboga porque los umbrales impositivos se actualicen y se ajusten anualmente para que de este modo las personas mayores no tengan que pagar tantos impuestos sobre sus ingresos por beneficios. Pues para poder evitar una gran factura a la hora de declarar impuestos, los jubilados pueden optar por que se les retenga dinero de sus cheques mensuales. Pues muy bien, para todas las personas que se quedaron hasta esta parte del video, ahora hablaremos sobre cómo podemos obtener pagos de $500 durante 18 meses. Se trata de un programa piloto de ingresos garantizados, el cual se llama Uplift Harris. Este programa estará funcionando dentro del condado de Harris. Quienes califiquen para este programa de ingresos garantizados van a recibir un monto total de $9.000 repartido en un año y medio. Uplift Harris está financiado con $20 millones, que es un dinero que sobró de la ley federal del plan de rescate estadounidense. Recordemos que este plan se aprobó para ayudar a la recuperación de la pandemia y la crisis económica resultante. El presupuesto para este piloto incluye fondos para un administrador externo y una evaluación rigurosa. Pues bueno, si estamos hablando de criterios de elegibilidad, serán elegibles para estos fondos de piloto de ingresos garantizados prácticamente los residentes de este condado. La elegibilidad se va a basar en los ingresos y la geografía. Los ingresos del hogar del solicitante deben estar por debajo del 200% del umbral federal de pobreza y obviamente residir en uno de los códigos postales identificados con mayor alta de tendencia de pobreza.
Alrededor del 70% de los participantes de programas pilotos en todo el mundo, o bueno, pongámoslos en todos los Estados Unidos, son seleccionados normalmente por este índice. Los participantes activos de lo que es conocido como Accessing Coordinate Care and Empowering, que es dentro del condado de Harris, también están calificados para poder postularse a través de su participación en Access Harris y tienen un ingreso familiar inferior al 200% de pobreza. Los participantes pueden residir prácticamente en cualquier lugar del condado de Harris. Alrededor del 30% de los participantes de este programa piloto de ingresos garantizados serán seleccionados mediante el índice de pobreza. Hasta el momento aún no es posible postularse. Sin embargo, los interesados ya podrán hacerlo desde el 8 de enero de este mismo año y será hasta el 26 de enero. Ahora queremos hablar sobre un tema un poco diferente, que es el seguro social y los cupones de alimentos SNAP. Y es que muchas personas he visto que se están cuestionando sobre cómo poder maximizar estos beneficios. Y es que sí se puede hacerlo. Y es cobrando estos dos beneficios al mismo tiempo. Para cualquier persona, no generar los ingresos suficientes ya es un golpe para el ánimo, el cual se multiplica cuando padece de algún tipo de discapacidad. Si bien el programa de asistencia nutricional suplementaria, el SNAP, ayuda a las familias que puedan llevar alimento a su mesa, pues del otro lado los beneficios del seguro de incapacidad del Seguro Social están dirigidos directamente para trabajadores discapacitados. La pregunta aquí es, ¿puedes recibir ambos? Bueno, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades señalan que los adultos discapacitados tienen más probabilidades de enfrentar problemas de salud como obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, y 1 de cada 3 enfrenta necesidades de atención médica insatisfechas debido a los costos. En respuesta, los beneficios del SSDI buscan que las personas discapacitadas puedan tener una fuente de ingresos para pagar sus necesidades. No obstante, el proceso para recibir estos pagos puede ser tan extenso que para cuando reciban su primer pago pudieron haber acrecentado sus problemas financieros y personales. La elegibilidad para los beneficios de SNAP está determinada por límites de ingresos y recursos específicos establecidos por estados individuales. Si bien la mayoría de las pautas se aplican universalmente, las personas discapacitadas, independientemente de su edad, tienen reglas de elegibilidad muy especiales y definidas. SNAP define la discapacidad de varias maneras, con base en los programas para los cuales pueden calificar, como ser la recepción de pagos federales o estatales por discapacidad, los beneficios de jubilación por discapacidad, las anualidades según la ley de jubilación ferroviaria, veteranos considerados totalmente discapacitados, o por último ser cónyuge o hijo sobreviviente de un veterano discapacitado. Y es que en este sentido las personas discapacitadas que soliciten SNAP generalmente deben cumplir solo con dos condiciones: un ingreso mensual neto igual o inferior al 100% de la línea federal de pobreza y activos contables por un total de $4,250 o menos. Bueno, ahí SNAP considera todos los ingresos durante la solicitud, incluidos los beneficios del SSDI. Pues en pocas palabras, generalmente sí podrías obtener SNAP y SSDI al mismo tiempo, siempre y cuando tú cumplas con los requisitos de elegibilidad de ambos programas, en el que tu capacidad de ingresos es determinada para recibir ambos. Entonces, las personas con hogares donde cada miembro recibe beneficios de SSI pueden calificar categóricamente también para SNAP sin cumplir con la prueba de ingresos netos. Entonces, simplemente si tú ves que no puedes obtener otros ingresos más que de estos dos programas, en otras palabras, tú sí podrías ser calificado para estos dos.